como nos comprometimos cuando se presentó el informe de Canarias, el de propuestas en materia energética en un escenario de transición justa para el sector turístico en Canarias, habíamos planteado dividir ese informe que es muy denso y que, pues bueno, que tiene muchas aristas y que para un poco irlo desgranando, tener tres debates. Uno ya se tuvo el 12 de julio y se tuvo con respecto a la necesaria transición energética en Canarias, es decir, que hablamos de energía. Esta la hemos dejado, esta segunda vamos a profundizar más en el sector turístico en Canarias, el presente y hacia dónde consideramos que tiene que ir el turismo en Canarias, teniendo en cuenta esa gran dependencia energética que tiene el sector. Y por otro lado ya nos quedaría el tercer debate, que en principio lo hemos cerrado para el 20, espere que lo confirme, creo que era el 20 de octubre. No, el 25 de octubre ya le llegará la convocatoria, sería el tercer debate que lo vamos a dedicar a todo lo que tenga que ver con movilidad y movilidad sostenible. Así que ya sin más, no sé si Carlos quiere comentar algo antes de empezar y si no, pues darle. Carlos, ¿sí? Sí, porque bueno, he hablado con Pablo y nos hemos dividido un poco la explicación de la sesión de hoy. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Hemos preparado una presentación, bueno, la ha preparado Pablo y va a ir pasando las diapositivas de la parte que voy a explicar yo con cierta dificultad porque luego he visto yo la presentación y no se corresponde el orden que tenía yo previsto con las diapositivas, pero o sea que va a ser un problema para Pablo, pero bueno, más o menos nos apañaremos, ¿no? Bueno, el asunto es que voy a hacer una pequeña introducción al contexto del informe, aunque claro, yo lo que veo es que los que estamos aquí, casi todos, estuvimos en la presentación del informe tanto en julio como la que hubo primero en mayo. O sea, que decir que estas cosas a lo mejor ya son conocidas para la mayor parte de los que estáis aquí. A ver si luego se incorpora otra gente nueva de otras islas y de la Federación de Servicios, que es para los que habíamos preparado, digamos, estas tres sesiones, ¿no? Pues bueno, partimos del diagnóstico de que Canarias tiene una alta dependencia, por una parte, del sector turístico, que es una parte muy importante de su PIB y de su empleo, pero también tiene una alta dependencia de suministros externos, a nivel energético, a nivel alimentario, a nivel industrial, a todos los niveles, ¿no? Y esto además es en un contexto pues, de emergencia climática y de necesaria descarbonización de toda la economía, no solo de Canarias, sino de todo el mundo, ¿no? Y además, digamos, este modelo canario pues tiene determinados impactos locales, ¿no? Es decir, que no sale gratis, digamos, al territorio, ¿no? Entonces, las propuestas que hacemos en el informe que elaboró ISTAS y que discutimos con Comisiones Obreras de Canarias, pues están, digamos, relacionadas con tres ámbitos, ¿no? Uno, el de la descarbonización de todos los sectores económicos de Canarias y en concreto pues del sector del transporte, ¿no? del transporte interior. El segundo sería las propuestas relacionadas con el autoabastecimiento de Canarias en cuanto a energía, ¿no? En renovables, en eficiencia, en rehabilitación, en ahorro energético, hacia el autoabastecimiento alimentario. Por eso algunas de las medidas tienen que ver con la recuperación o el fomento del sector primario agrícola y también con el autoabastecimiento industrial, ¿no? En cuanto a la producción de bienes de consumo industriales en la propia Canaria, ¿no? Estos son lo que serían las medidas transversales
que proponemos en el informe, ¿no? Y además todo esto sabemos que genera empleo. No hemos podido hacer una evaluación concreta de ese empleo porque es muy complejo, pero sí que se apuntan algunas ideas, algunos datos sobre el empleo que se puede generar, sobre todo en la transición energética en Canarias, ¿no? Y luego la tercera pata del informe, de las propuestas del informe, sería la reconversión del sector turístico, ¿no? El sector turístico vemos que tiene unas características en Canarias que, bueno, en parte coinciden con las de otros territorios turísticos, pero aquí, por ejemplo, es poco estacional, esto es una ventaja. Es, por el contrario, un sector muy dependiente, totalmente dependiente de la aviación. Esto es característico de todas las islas, pero también es característico de todos los sectores, o sea, de todos los territorios turísticos, porque gran parte de los turistas extranjeros que vienen a España, por ejemplo, a la península, pues también vienen en avión, o sea que, pero bueno, ahí en Canarias es, digamos, es más acusado, ¿no? Esa dependencia de la aviación, que por otra parte la aviación no tiene posibilidades a corto plazo de descarbonización, ¿no? Es decir, que no se han inventado aún las tecnologías para hacer una aviación sostenible, como sí que lo puede haber pues, para el transporte interior, a través de transporte público, ferrocarril, autobús, coches electrificados, etcétera, etcétera, ¿no? También el sector turístico canario es muy dependiente de operadores turísticos extranjeros, lo cual pues, genera poco valor en Canarias y condiciona, digamos, también el empleo, ¿no? Y también el empleo tiene unas altas tasas de precariedad laboral, que también es muy característico de todos los ámbitos, o sea, de todos los territorios turísticos. Ha pasado lo mismo en el Mediterráneo, en Baleares o en muchos sitios, por lo menos a nivel del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, por parte de las administraciones canarias se han hecho muchos planes, estrategias para el sector turístico, pero sobre todo abundando en la modernización y en la promoción, es decir, más turismo, mejor turismo, y tal, ¿no? Entonces, ahora, a partir de la pandemia, hay un cierto relativo replanteamiento con la estrategia Canarias Destino, desde marzo de 2021, para la mejora ambiental del sector y para generar valor para Canarias. O sea, hay un pequeño avance. Lo que pasa es que vemos que no es suficiente. O sea, es decir, ni las medidas institucionales son muy potentes, no son rupturistas, ni el sector turístico, las empresas, se mueven lo suficiente. O sea, las que se mueven son muy pocas y casi como marketing, ¿no? De sostenibilidad para atraer a más turistas, ¿no? En ningún caso se cuestiona por parte de las administraciones y mucho menos por parte del sector que hay que disminuir el peso del sector turístico en la economía canaria y sustituirlo por otro tipo de actividades económicas, ¿no? Que es un poco uno de los mensajes principales del informe, ¿no? Es decir, hay que generar otro tipo de actividades en la transición energética, en la producción agrícola, en la producción industrial, en la movilidad sostenible, que también crea actividad económica y empleo. Y eso un poco para sustituir, digamos, pues parte del empleo que se pueda perder o que pueda disminuir del sector turístico. Al mismo tiempo que también planteamos una ecologización del sector turístico. O sea, es decir, no se trata solo de menos turismo, sino de un turismo más sostenible en infraestructuras, en destinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo ya con esto termino, pero voy un poco a señalar las dos primeras de las medidas que son para el sector turístico, ¿eh? Porque ya digo que aquí no tiene objeto que detallemos las medidas en el transporte o en la transición energética o en el ahorro energético, sino, pues en todo caso, bueno, sí que en las medidas transversales podría tener más interés, pero bueno, ya he contado un poco que lo que planteamos es una diversificación y mejora
y fomento del sector primario, de la agricultura, el plan para el desarrollo de la industria en Canarias asociada sobre todo a la transición energética, la importancia de planes de formación en energía, en agua, la modernización de la administración, desarrollo de la economía azul, de la economía circular, una reforma fiscal verde. Entonces, esas serían medidas transversales que también afectarían de alguna manera al sector turístico, pero ya yendo al sector turístico, pues lo que planteamos es un cambio de modelo, prolongando el tiempo de estancia de los turistas, que esto no es un tema nuevo que nos hayamos inventado nosotros, ¿no? Pero que sí que queremos incidir mucho en ello, ¿no? De manera que haya menos vuelos, o sea, menos transporte aéreo, pero que los turistas estén más tiempo. O sea, lo que le interesa a Canarias es que haya turistas durante más tiempo, aunque prolongando las estancias, pues tengan que viajar menos en aviones, ¿no? Esto se haría pues, fomentando, por ejemplo, el teletrabajo en hoteles, dando facilidades en los hoteles para infraestructuras, salas, wifi, etcétera, etcétera, ¿no? Fomentando también el turismo senior, que es un turismo que suele tener estancias más prolongadas, ¿no? Pues, incentivando este tipo de turismo, pues se prolongarían en general las estancias, ¿no? Y luego planteando la sostenibilidad ambiental en los destinos turísticos, en las infraestructuras y en las actividades, ¿no? En todos los ámbitos. La segunda medida es la limitación efectiva del crecimiento de las infraestructuras hoteleras y turísticas en destinos que haya saturados. Hay que valorar, hay que utilizar el instrumento de la capacidad, el análisis de la capacidad de carga de los destinos, ¿no? Para ordenar de una manera equilibrada los destinos turísticos, y hay que rehabilitar y restaurar infraestructuras y hoteles como se ha hecho en otros sitios, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de esto, por ejemplo, en Baleares, ¿no? Donde ha estado además implicado el sindicato, en zonas donde hay demasiados hoteles, pues se reconvierten pues, para viviendas o para otro tipo de residencias o otro tipo de instalaciones, digamos, que tienen una utilidad social y además pues la rehabilitación de hoteles más que la construcción de nuevos hoteles, ¿no? O sea que de alguna manera hay que ir un poco en la perspectiva de menor cantidad y mayor calidad de las infraestructuras y de la capacidad hotelera y turística. Y bueno, ahora Pablo pues continúa con el resto de las propuestas para el sector turístico. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, lo primero de todo es pedir disculpas a todas y a todos por un poco el follón que puede ser un poco esta presentación. Pero más o menos parece que la tenemos encarrilada. Pues bien, efectivamente, la tercera de las medidas que proponemos, un poco para también que se abrir el debate y analizar, tiene que ver con una asignatura pendiente importante dentro del sector turístico español en general y canario en particular, que es la elaboración de programas de auditorías energéticas y sistemas de gestión energética. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ver. Hay un problema real, que es que toda la planificación turística, como comentaba Carlos hace un momento, la más reciente, habla mucho de sostenibilidad, habla mucho de subirse al carro de la mitigación y adaptación al cambio climático. Pero realmente tiene ese concepto de subirse al carro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no ve la necesidad de reducir sus emisiones de carbono y aumentar su sostenibilidad ambiental y adaptarse a los cambios que bueno, pues estamos viviendo. Este año parece ser un año especialmente negro, el pasado y este son especialmente negros en cuanto a manifestaciones del cambio climático, pues no parece que se estén adoptando medidas reales a ese respecto por parte de la mayor parte del sector turístico. Entonces, uno de los primeros pasos fundamental es disponer de datos de, bueno, el sector turístico, qué cantidad de carbono está emitiendo, qué fallas tiene en su sistema de sostenibilidad ambiental, que de sostenibilidad social ya sabemos bastante,
Tenemos bastante datos y vemos que es bastante poco sostenible socialmente, pero bueno, esta es otra cuestión colateral, pero que no es el objetivo inmediato de esta exposición, y es el de disponer esos datos sobre, bueno, qué emitimos y cómo podríamos emitir menos. Entonces, para esto están las auditorías energéticas. Paradójicamente, hace un par de años, el Gobierno de Canarias lanzó una iniciativa de carácter voluntario a las empresas del sector turístico para que precisamente empezasen a facilitar datos para calcular su huella de carbono y, en función de esto, establecer una serie de planes de acción encaminados a reducirla. Bueno, a día de hoy no tenemos noticias de por dónde andan esta iniciativa. Lo cierto es que en su momento, de toda la infraestructura, o mejor dicho, de toda la red empresarial turística en Canarias, solamente se habían sumado 35 empresas. La verdad es que es un poquito desalentador. Porque claro, lo importante es, ya digo, para empezar a actuar es saber qué estamos emitiendo. Y ahora mismo hay un gran agujero negro en cuanto a lo que es qué emite el sector turístico. Lógicamente, no es una respuesta sencilla, porque no estamos hablando de fábricas ni estamos hablando de centrales térmicas. Estamos hablando de un montón de actividades que se encuentran entrecruzadas y enlazadas y que no es fácil saber cuánto emiten. Pero bueno, podemos empezar por el sector hotelero y alojativo, que puede ser el que nos puede empezar a dar más información. Pero ahora mismo no hay programas, no tenemos constancia de que haya programas de autoridades energéticas ni de sistemas de gestión energética que se estén abordando de una forma seria, planificada y global. Porque además, a veces estos programas de autoridades energéticas tienen una pequeña trampa. ¿En qué consiste esta pequeña trampa? En que, bueno, se emplean a veces como un lavado de imagen, ¿no? un greenwashing que se dice ahora, ¿no? Entonces, bueno, dar una imagen en verde cuando realmente las cosas no son tan verdes. Entonces, claro, nosotros pensamos que estos programas de autoridades energéticas tendrían que ser unos programas detallados, es decir, donde se establecen unas medidas muy concretas. Es decir, bueno, no solamente decimos en estos programas de forma veraz y contrastada cuánto está emitiendo un establecimiento, sino, bueno, cuáles son mis objetivos para reducir esas emisiones, que haya unos compromisos y unos calendarios para cumplir esos compromisos, unos sistemas de evaluación si se han alcanzado o no esos compromisos y, evidentemente, unas formas de ver cómo remediar esa situación de no alcanzar tales objetivos. Por supuesto, un acceso público, porque si no se pone esto de cara al público, es fácil que empiecen a surgir las picarescas y las tareas de marketing verde, ¿no? Y luego, por supuesto, que se incluya en estos programas de auditorías energéticas y el sistema de gestión energética aspectos de sostenibilidad social y de condiciones laborales. O sea, de poco vale que tú tengas un hotel que sea cero emisiones si tienes al personal contratado en unas situaciones de absoluta precariedad, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Por otra parte, es interesante que, evidentemente, todo esto sea, de alguna manera, co-dirigido o empujado, impulsado y favorecido por la Administración. Por ejemplo, a través de líneas de ayudas a las pymes para implementar estos programas de autoridades energéticas y también mediante otro tipo de ayudas de tipo técnico, ¿no? Un asesoramiento, un acompañamiento, porque algunas de estas empresas no tienen esa disponibilidad. En este sentido, es interesante ciertas experiencias que se han realizado ya en otras islas, por ejemplo, en otras islas de otras regiones ultraperiféricas de Europa. Por ejemplo, en la isla de Martinica hay unas oficinas que se dedican también a ayudar a las empresas locales a descarbonizarse. Existen estas, digamos, oficinas verdes, también existen ya en Canarias y, bueno, la historia es que estas oficinas, estos sistemas funcionen, lleguen a sus destinatarios y, bueno, pues de alguna manera se activen de manera eficiente y eficaz. También hay otros ejemplos interesantes a este respecto, que es, bueno, pues una ecotasa que se puso en Nicosia, en Chipre, que servía, el dinero recogido con esa ecotasa turística se destinaba precisamente a financiar planes de descarbonización de los establecimientos hoteleros. Es decir, los establecimientos hoteleros, por un lado, sus clientes iban a tener un precio muy ligeramente superior al que no tendrían en caso de tener una ecotasa, pero esto de alguna manera terminaba repercutiendo de nuevo en ellos a través de, bueno, pues,
la implementación de auditorías y sistemas de gestión energética, ¿no? Esto por un lado. Luego, otra medida interesante que pensamos que se tiene que poner en marcha y que algunos hoteles, incluso, bueno, cuando estuvo por allí gente de la casa comentando, bueno, pues el trabajo que se estaba realizando, es la formación en ahorro y gestión energética destinada a las plantillas de los establecimientos hoteleros. Estaríamos hablando digamos, de toda la cadena que forma parte de una empresa hotelera, digamos que desde el director de la empresa hasta el último ayudante de cocina, que tengan formación suficiente sobre ahorro y gestión energética y una suficiente concienciación al respecto. Y, por supuesto, toda la gente que se ocupa de un sector mucho más sensible, como va a ser el mantenimiento, pues que también tenga esta formación, una formación continuada que esté encaminada siempre hacia obtener la máxima eficiencia energética de los recursos con los que cuenta el establecimiento, ¿no? En quinto lugar, apuntábamos a la implementación de planes para extender la incorporación de energías renovables y el autoconsumo en establecimientos turísticos. Es decir, estos planes estarían encaminados fundamentalmente a que todos los sistemas energéticos convencionales que existen en los hoteles, como puedan ser sistemas de climatización, por ejemplo, o sistemas eléctricos, de iluminación, etcétera, fuesen renovados mediante diferentes líneas de ayuda que permitiesen de una manera lo más amplia y rápida posible, hacer que el consumo energético y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero de estos establecimientos fuesen sustancialmente reducidos. Por supuesto, esto no se puede hacer sin ton ni son. Lógicamente, previo a esta implantación de estos planes para incorporar la renovación de sistemas energéticos convencionales, habría que hacer unas auditorías energéticas para saber efectivamente en cada caso dónde se encuentran las deficiencias y el cómo poder subsanarlas. Entonces, esta incorporación de sistemas energéticos nuevos, utilizados convencionales, serían desde sistemas energéticamente más eficientes hasta la incorporación del autoconsumo, es decir, digamos, ser capaces de establecer hoteles con sus correspondientes placas solares, o sea, ir más allá de lo que va a ser la energía solar térmica convencional, que está destinada para la obtención de agua caliente sanitaria, e introducir otros sistemas, primero de todo la fotovoltaica, para poder autoabastecerse de energía, entonces compensar los gastos que pueden tener energía y, por supuesto, de emisiones. Y en un momento determinado incluso ser capaces de exportar esa energía a otros establecimientos. En este sentido, sería muy interesante el desarrollo de comunidades energéticas turísticas análogas a las industriales. De hecho, en el programa que elaboró el Gobierno de España junto con el Gobierno canario para apoyar la implementación de las energías renovables en las Islas Canarias hasta el 2026, se contemplaba precisamente un programa de ayuda para establecer comunidades energéticas industriales, es decir, varias industrias que están en un mismo polígono industrial o están próximas, bueno, pues tener sistemas de obtención de energía y de gestión de esta energía renovable que pudiesen beneficiar a todos, de manera que, bueno, pues cuando uno produce por sus características más energía que otro, esa energía la puede almacenar, la puede desviar hacia el vecino, ¿no? Digamos, un poco, esto es un poco encaje de bolillos, pero técnicamente es factible y se está haciendo. Y de hecho esto también recuerda a otra iniciativa que se ha realizado también hace un par de años, hace 4 años creo recordar, en la isla de Madeira, donde un hotel se hizo con energía renovable, o sea, digamos, con técnicas de sostenibilidad de nuevo, se construyó un hotel con técnicas y con medios y materiales sostenibles y es un hotel prácticamente de absoluta eficiencia energética, hasta tal punto que la energía que produce compensa a la que consume, le sobra energía y esta energía va a parar a otro complejo hotelero de la misma compañía que está a unos pocos metros, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería un poco llegar a este punto, ¿no? Tener comunidades energéticas turísticas análogas a las industriales que pudiesen optimizar los recursos de obtención y gestión de la energía renovable. En sexto lugar, apuntábamos al desarrollo de un programa de rehabilitación energética específico para el sector hotelero. Es
decir, la rehabilitación energética, por cierto, es importante que siempre vaya de la mano de la rehabilitación integral del edificio para evitar gastar dos veces, es decir, hacer dos veces la misma obra. Hay lugares donde es necesario realizar intervenciones en el edificio para aumentar su eficiencia energética, como puede ser la envolvente, como puede ser la iluminación, como pueden ser los aislamientos, como puede ser la orientación, etcétera, etcétera. Estos elementos pasivos, junto con otros elementos activos, como puede ser la incorporación de diferentes sistemas de captación de energía. Bueno, pues estos programas de rehabilitación energética es muy interesante y recomendable que se realicen al mismo tiempo que se eliminan, si el edificio es más antiguo, ciertos elementos contaminantes, como puede ser el amianto, o se incorporen elementos de accesibilidad para personas con algún tipo de minusvalía, ¿no? Entonces, esto es el concepto de rehabilitación energética, trasciende a veces lo energético para incluir también lo que es la rehabilitación integral del edificio. Bueno, pues estos programas tendrían que estar orientados al sector turístico y desarrollarse, ya digo, también conjuntamente con los programas de auditorías energéticas para optimizar los recursos. Y finalmente, unos planes de movilidad específicos para destinos turísticos y áreas hoteleras. ¿Qué queríamos decir con esto? Bueno, nos vamos a encontrar con que Canarias también tiene un problema muy importante de movilidad en destino. No solamente, como comentaba Carlos, el problema está en llegar a Canarias, que se llega por avión, que es el medio más contaminante desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero por kilómetro y pasajero, sino que luego nos encontramos con que allí te mueves con el segundo de estos medios de transporte también más costosos energéticamente y ambientalmente, que es el automóvil, ¿no? El vehículo automóvil con motor de combustión. La idea fundamental, ¿cuál sería? Pues que sería básicamente establecer sistemas destinados tanto a trabajadores como a turistas para que puedan desplazarse por toda la isla optimizando los recursos que ya existen y utilizando también sistemas de lanzaderas, sistemas de transporte compartido y transporte comunitario. Habría que potenciar en ese sentido también todo lo que es el transporte público, de manera que se minimizase en lo más posible lo que es el transporte por carretera dentro del el vehículo privado dentro de lo que es las islas. De esta manera habría un cierto apaciguamiento del tráfico y se ganaría evidentemente en beneficios ambientales y en ahorro energético y de emisiones, ¿no? Al mismo tiempo también que podría paralelamente representar un cierto nicho, más o menos limitado, pero nicho a fin de cuentas, de empleo, porque bueno, una serie de gente tendría que ocuparse de trasladar a trabajadores y turistas, ¿no? Entonces ya no tendrías vehículo propio, sino que bueno, pues podrías tener unos sistemas de transporte público movidos por electricidad, por ejemplo, o sistemas de lanzaderas, o bueno, también vehículos compartidos, que en este caso no es que se cree trabajo, pero sí que es cierto que el car sharing puede funcionar, el car sharing eléctrico puede funcionar de una manera bastante razonable en un ámbito como es el ámbito insular. Y no quería terminar sin hacer esta pequeña reflexión a modo de conclusión de este estudio. La transición energética en Canarias es una posibilidad para muchas cosas. Una de ellas, ya sabéis, que es conseguir que Canarias sea un territorio descarbonizado para el año 2040, todo un hándicap, teniendo en cuenta que la Unión Europea se ha marcado 2050, que ya por sí es bastante complicado, pero también es una posibilidad, la transición energética, como digo, de reequilibrar el tejido productivo. En dos sentidos. Por un lado, potenciar sectores que se encuentran o muy abandonados o deteriorados o poco explotados dentro del tejido económico canario. Puede ser el sector primario, al que antes se refería Carlos, el sector industrial vinculado a todo el sector renovable, no solamente de producción de renovables, sino de gestión y de desmantelamiento y reutilización de este sector industrial. El sector también de los cuidados, por supuesto, y el sector del conocimiento, un sector que tiene la ventaja de no demandar de tantísimo espacio y de tantísimos recursos como otros sectores y que al mismo tiempo tiene un enorme valor añadido. Y al mismo tiempo, este reequilibrio del tejido productivo implica transformar el sector turístico.
logrando que tenga un menor impacto territorial, reduciendo todos los consumos que tiene de materia y de energía, generando más empleo de calidad y, bueno, aquí no lo hemos puesto, pero sería de alguna manera apaciguándolo, digamos que redistribuyéndolo, conteniéndolo de alguna manera, porque bueno, está claro que no es sostenible. Y, por supuesto, entre ambos aspectos, el sector turístico, que sigue siendo un protagonista importante de la economía canaria y seguramente lo va a seguir siendo durante muchos años, que se establezcan sinergias con todos estos sectores que hemos dicho que habría que potenciar. Lo que nos permitiría, de alguna manera, introducirnos en lo que puede ser una economía de tipo circular, que sería muy adecuada para un territorio con unas limitaciones y características intrínsecas del territorio canario. Y bueno, pues poco más. Gracias por vuestra atención y disculpar por esta presentación un poco, no sé, subgéneris. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, bueno, y Carlos también. Yo creo que, bueno, en fin, están claras las propuestas, no nos coge muy de nuevas, porque es verdad que llevamos tiempo hablando de lo que debería ser el sector del turismo en Canarias, pero sobre todo teniendo en cuenta la necesaria diversificación de nuestra economía, es decir, vamos a seguir siendo islas con un sector importante, pero necesitamos desarrollar otros, ¿no? Otras por nuestras propias características que bien quedan reflejadas en el propio informe, y es nuestra dependencia del exterior, ¿no? Y necesitamos pues autogestionarnos muchísimas cuestiones. Se habla de el autoabastecimiento alimentario, el energético, y poder llegar junto con todos los residuos que se generan en Canarias, pues tener esa economía circular que sí es tan importante en cualquier parte del mundo, en territorios como el nuestro, que son territorios insulares y tan alejados del continente, aún más, ¿no? El problema es que yo creo que nosotros, bueno, ahora voy a dejar paso para que los que estamos, que son bastantes menos de los que a priori habían confirmado, poder un poco abrir el debate, ¿no? Pero bueno, simplemente poner sobre la mesa que ayer pues el propio presidente del Gobierno de Canarias y la consejera de Turismo pues están contentos porque se han alcanzado prácticamente las mismas llegadas de turistas que antes de la pandemia, ¿no? Estaban hablando de 14 millones, un poquito menos, ¿no? De lo que habíamos llegado antes de la pandemia, ¿no? Y esa es la línea, es decir, que en el discurso hablan ellos mismos de que tenemos que ir a otro tipo de turismo, pero luego estamos muy contentos todos y todas por parte de la clase política cuando vienen esa cantidad de turismo. Bueno, hay positivo una cuestión, y es que el nivel de ingresos ha aumentado un poquito, es decir, que el consumo turístico ha aumentado. Pero bueno, es un gobierno que habla de la necesaria de un turismo de mayor calidad, pero seguimos en los mismos niveles. Esta misma semana, hace 2 días, estuvimos también con un debate que creo que ambos conocen, tanto Carlos como Pablo, porque lo hablamos, sobre un proyecto, un macroproyecto turístico de la isla de Tenerife, y el propio Gobierno de Canarias, que por un lado ha declarado la emergencia climática, ha propuesto y promovió, y tenemos desde agosto del 19 la declaración de crisis climáticas para Canarias, que se ha preocupado de tener una consejería específica de transición ecológica, crisis climática y desarrollo territorial, creo que se llama. Por un lado, pues haciendo esfuerzos importantes pues para descarbonizar nuestra economía. Se ha impuesto al 2040 para esa descarbonización de nuestra economía canaria, pero por otro lado, la respuesta ante este macroproyecto
consumidor de un territorio con una rica biodiversidad marina, terrestre y con yacimientos arqueológicos, dice bueno, que eso es un procedimiento administrativo, que se cumple el procedimiento administrativo y que es un proyecto de hace más de 30 años, ¿no? Bueno, pues, en fin, en algún momento tendremos que ser coherentes con los discursos, lo digo por la clase política, ¿no? Nosotros nos hemos manifestado como organización sindical totalmente en contra de ese macroproyecto y de todos los proyectos que en algunas de las islas, y más concretamente la isla de Tenerife, que ha hecho una apuesta muy importante por otros proyectos devoradores de territorio, como puede ser el puerto de Fonsalía, el hotel, la playa de las Tejitas, están con el circuito del motor, que se lo quieren traer para la isla de Tenerife. En fin, que es muy difícil cuando la propia clase política no hace una apuesta importante y desde todos los ámbitos, ¿no? De lo que hemos hablado, hay esa visión más holística o más integral que se necesita pues para alcanzar objetivos tan claros como el que aquí estamos planteando, ¿no? Bueno, simplemente dejarlo sobre la mesa porque simplemente vemos esas limitaciones que tenemos como organización. Yo creo que la organización ya ha asumido hacia dónde debe de ir el turismo y que nosotros tenemos que ir en esa línea, pero las dificultades que tenemos cuando la clase política, y estamos hablando de una clase política de izquierdas ahora mismo gobernando en Canarias, se contradice pues con cuestiones como la que estoy planteando, ¿no? Y nada más, un poco quiero dejar esta parte en la mesa y abrirla pues al resto de los presentes. Así que si quieren utilizar el chat o si no, como no somos muchos, el método tradicional que es levantar la mano. Así que un poco lo que consideren. El Pozo no está, Juan, de Industria. Una pena que no haya ningún compañero ni compañera de servicio. Habían afirmado, vamos, que iban a estar tanto el secretario general de la Federación como el responsable de Salud Laboral y Sostenibilidad, Carlos Castilla, pero creo que no se han incorporado. Así que Pablo ha levantado la mano. Así que, Pablo... Sí, efectivamente. Sí, Carmen, vamos a ver. Sí, quería un poco apostillar lo que estabas comentando hace un momento. Sucede lo siguiente, sucede que efectivamente yo creo que ahora mismo, y más en el contexto en el que nos encontramos, vamos a contemplar en los próximos meses una entrada en pánico de prácticamente todo el sector político y económico. La situación es muy compleja, digamos que ha acelerado la guerra de Ucrania, ha acelerado los peores fantasmas y las amenazas, las ha puesto encima de la mesa con enorme rapidez, ha coincidido con que efectivamente, como comentábamos hace un rato, las manifestaciones del cambio climático ya han empezado a mordernos a nosotros mismos, ya digamos que de cerca, ya no son las inundaciones que ocurren en Indonesia, sino esto está ya aquí y bueno, además la gente, los políticos y los responsables de las administraciones y las grandes empresas, creo que van a entrar en pánico. En los próximos meses posiblemente veamos derivas extrañas y contradictorias, todavía más contradictorias de las que hay. Y en el caso canario, una de las cosas que hemos repetido en varias ocasiones con todo el tema de la transición energética es que efectivamente hay una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde con el tema de energía y turismo. Por un lado, hay una apuesta valiente, hay una apuesta muy fundada, hay un trabajo enorme del Instituto Tecnológico de Canarias para impulsar la transición energética en Canarias hacia las renovables. Y al mismo tiempo el sector turístico mira hacia otro lado y esto del medio ambiente es una cosa, es la guinda del pastel, cuando no parece que quieran darse cuenta que el problema está en que para hacer un pastel necesitas un horno y lo que está fallando es el horno, que en cualquier momento el cambio climático, bueno,
periódicamente, cada X años, en Canarias sufrís un acontecimiento de lluvias como el que habéis tenido hace un momento, pero estos acontecimientos probablemente sean cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, ¿no? Hay varios estudios también de la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que recordar, que apuntan a que de aquí a unos años va a haber que recolocar a la gente que vive en ciertos litorales de las Islas Canarias y que va a haber playas que van a desaparecer y que va a haber lugares donde la temperatura, que es uno de los reclamos turísticos del archipiélago, ya no va a ser la temperatura que queríamos, ya no va a ser que deseábamos, ¿no? Ya no va a ser la eterna primavera canaria. Entonces las cosas se van a complicar y se van a complicar bastante. Entonces, bueno, ya digo que yo creo que habría que estar constantemente haciendo una llamada de atención al sector turístico en primer lugar y también a las autoridades políticas de que esta situación no es sostenible, que mirar para otro lado no vale y que, bueno, pues por mucho que estiremos, queramos tirar de la gallina de los huevos de oro, la gallina se nos va a quedar hueca en cualquier momento, ¿no? Simplemente era este comentario que quería hacer. Gisela. Gisela. Sí. Perdón, Guasimara, sí hay una compañera, me dice que hay una compañera de servicio de la isla de La Palma. Perdona, no te tenía localizada, Guasimara, disculpa. Pasamos la palabra a Gisela, ¿vale? Que pidió la palabra. Gisela, cuando quieras. Gracias, voy a aclarar la voz, voy un rato callada, que es cosa rara en mí, entonces mi voz no está acostumbrada. Gracias por la palabra, hola a todos y a todas, buenos días. Vale, yo simplemente quiero apuntar, porque como han hecho referencia a la dificultad de calcular el peso, digamos, la contaminación de lo que genera, ¿no?, el turismo aquí. Sí, es verdad que es complejo, pero hay una forma muy simple, es por el volumen de residuos por habitante. Cuando lo comparas con otras comunidades autónomas, con la media nacional, y luego ves el resultado de cómo somos de contaminantes nosotros por población residente y cómo se dispara, ahí tenéis una medida de lo que el impacto, ¿no? Una simple, que se saca en 2 clics de las estadísticas del INE. Luego también quiero apuntar, y a lo mejor empiezo a rascar aquí un poco, genero debate con el tema de la COPAS, que aquí se ha hablado. Creo recordar que no hay una postura, a lo mejor, hay como a favor y en contra, y no hay una postura de consenso, pero me explico. Esto ya se lo adelantó a Carmen el otro día, y ahora lo comento aquí aprovechando la jornada. Y es que hay una encuesta pionera del INE que ha empezado este año, digamos, a realizarse, solo tiene 2 trimestres, ¿vale? Y es lo que está dispuesto a pagar el turista que viene aquí de más por un turismo por más sostenibilidad, ¿vale? O sea, están dispuestos a pagar más por tener más sostenibilidad. Entonces, para que se hagan una idea del volumen importante de personas que nos visitan y que pagarían más. Luego, otra cosa es quién gestiona esa recaudación y a qué municipios, cómo se destina. Eso es otro debate. Pero el 65% de la gente que nos visita estaría dispuesta a pagar más de lo que está pagando ahora mismo por tener un turismo, o sea, por tener un lugar más sostenible al que venir de vacaciones. Y desglosado, ¿vale? Esto, Carmen, yo sé que te prometí que te lo daba, luego te lo paso en una tablita que no me he olvidado, ¿vale? No me he olvidado. Es que tengo muchas cosas. Vale, desglosado. Hay un 5% de esos visitantes, de esas personas visitantes, que pagarían hasta un 20% de más. Hay un 6,7% que pagarían entre un 10 y un 20% de más. Hay un 29,8%, esto es casi un 30% de personas que pagarían entre un 5 y un 10% más sobre el precio que están pagando. Y hay un 24% que pagarían entre un poquito más del 0, ¿no?, y el 5%. Y luego hay un 34 y algo, casi un 35%, que no están dispuestos a pagar nada más, pero no deja de ser llamativo que el 65% sí están dispuestos a pagar algo. Vale, entonces, esto yo creo que tira por tierra el típico discurso del sector de, como dijo Pablo hace un momento, de mirar para otro lado con el tema de la sostenibilidad y que la gallina de los huevos de oro tú la tienes que cuidar, ¿vale? Y tú no puedes mirar para otro lado cuando estás explotando un recurso que no te pertenece, que es el clima, que es la playa, que es la montaña, que es toda la biodiversidad, y no tienes en tus costes el impacto medioambiental que estás generando, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabes que hay gente que pagaría más
porque tu X, gobierno, administración, el sector, etc., se molestaran o tomaran la molestia de no mirar a otro lado. Y aquí entra el debate de pues, la ecotaxa. En otros países se paga por visitar porque sí se destina a... Y en otras regiones aquí, en España, no tenemos que irnos fuera de nuestras fronteras. O sea, la persona que viaja y el turista que nosotros queremos, o la persona que queremos que nos visite, el turismo senior, que se quede tiempo, que cuide un poquito el entorno, que esté concienciado, esa persona paga más por... O sea, lo tiene claro, o sea, no es algo que genera controversia. No nos interesa el 35% que no quiere pagar. Y ya con eso acabo mi intervención. Gracias. Gracias, Gisela. Un pequeño apunte. Nosotros como organización, Gisela, sí tuvimos el debate sobre si veíamos o no la ecotasa. Y nosotros decidimos que sí a ella. Es decir, lo veía incluso la Federación de Servicios. Es decir, que nosotros ese debate lo tuvimos en su momento. Te pido perdona, Carmen, disculpa, es que yo no recuerdo al final, porque sé que fue hace un tiempo y Sí. yo no lo recuerdo. O sea, te pido disculpas porque sé que lo hubo, pero no tengo muy claro. Entonces, si tú me dices que sí, yo te creo, y entonces que mi memoria me está fallando brutalmente. Sí, pero el debate se tuvo y se llegó a esa conclusión. No se habló de cuánto debía ser, no hablar de cantidades, pero sí de la importancia que tiene que revierta parte de esa red, vamos, pero además con un objetivo claro, es decir, todo lo que se recaudara por el impuesto era para la rehabilitación y para la mejora de infraestructura y sobre todo preservar nuestro medio natural. Es decir, en ese término. Sí que solo decir que el propio gobierno de Canarias empezó en esta legislatura a hablar de la necesaria ecotasa y ahora es el propio presidente del gobierno que ha dicho que no es el momento ahora de hablar de ecotasa porque hay que recuperar el turismo que se ha perdido pues porque además venimos con una concatenación en Canarias muy importante, con la crisis de Thomas Cook, luego la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Y como digo, ayer mismo, aquí tengo la noticia, el propio presidente de gobierno contento porque vamos a alcanzar los 14 millones de viajeros en Canarias, ¿no? Y parece ser que es Canarias el destino más elegido por los turistas europeos para pasar las vacaciones, ¿no? Es un poco lo que decía antes, ¿no? Ese propio discurso, cómo lo ha ido modulando el propio gobierno para seguir insistiendo en el mismo modelo. Recogido en el acuerdo entre las 5 fuerzas políticas. Lo de está recogido. Sí, estaba recogido lo de la ecotasa, la necesidad de cambiar el modelo turístico y ahora pues lo único que quiere es recuperar el número de turistas antes, ¿no? Y luego, claro, nos ponen de ejemplo, es verdad que el greenwashing ha llegado a algunos establecimientos hoteleros o cadenas hoteleras. Es verdad, en Canarias ya tenemos algunas experiencias en el sector turístico pues que ya empiezan a generar determinada energía renovable en sus establecimientos, ¿no? Pero para nosotros yo creo que es un poco el chocolate del loro y lo hacen porque reducen costes energéticos, no porque también vayan más allá. Y eso lo dijo el propio Mañaricúa en su momento. A ver, yo porque hago números y me sale rentable tener biomasa para calentar el agua de las piscinas. No lo hace desde una concienciación medioambiental, ni hay una normativa que lo obliga a ello, que es donde yo creo que hay que hacer los esfuerzos para que realmente el cambio sea importante y sea asumido por todo el sector turístico en Canarias, ¿no? Si nos referimos únicamente al sector turístico, ¿no? En fin, perdona, creo que levantaste la mano otra vez, Gisela, ¿no? Sí, simplemente que me resulta muy chocante que lo acabas de comentar, pero que el propio presidente del gobierno diga que no es momento de votarse ahora, porque es que resulta que mi opinión, y es modesta, ¿vale? Y pongamos hasta ridícula, porque soy una persona aquí que piensa y se le va un poco...
Pero creo que estamos en el mejor momento de recuperar el debate de la potasa, porque yo lo sé, o lo sospecho, o lo creo, porque aquí, como llevamos siempre muchas estadísticas, pues aquí las del turismo las tenemos al día, y estamos siempre elaborando periódicamente, con indicadores genéricos y más específicos, cómo va el sector. Y es que el otro día entregamos un informe de los primeros 6 meses de 2022 comparando con 2019, y es que las cifras se han recuperado. O sea, estamos ya a nivel de 2019. El sector está repercutiendo en sus precios la inflación. Están ganando más dinero por la misma plaza turística. O sea, están rentabilizando a tope el destino. Ya os lo digo que es así, que es así. Y encima hay una estadística muy chula que la hace la propia patronal, pero la de las grandes, ¿no? A nivel de toda España, la Trastur. Lo forma la patronal y publican sus propias estadísticas y además tienen unos índices muy interesantes, ¿no? Sobre cómo medir el impacto del sector. Y es que resulta que Canarias es como, hay un índice que es global, ¿vale? Un índice que es global y luego varios pequeñitos y el global engloba a los pequeñitos. Es que somos la más competitiva de todas, a nivel global somos la que mayor satisfacción produce. Ahora mismo, datos de agosto de 2022. Entonces, no entiendo, me choca, ¿vale? Pero para mí ahora es el mejor momento. El mejor. O sea, el cambio climático está en auge. La transición en auge. Hay gente, como he dicho en las cifras de antes de la estadística, que quiere pagar más por venir aquí y tener algo más limpio, más sostenible, más en concordancia con lo que piensan. Es que estamos recuperando personas que nos visitaban. Es que estamos para mí en el mejor momento, así que me choca. Era eso lo que quería aportar. Y ahora voy a hablar más, te prometo. Bueno, yo creo que todos y todas compartimos lo que acabas de decir y yo creo que sí, y te digo, el propio gobierno lo planteaba y ha sido, pues bueno, pues ahora mismo lo único que le interesa, en este caso por boca del presidente del gobierno, es recuperar las mismas tasas de llegada de turistas y ya ahora mismo están en el mismo discurso de la patronal, como bien dice Esther, hace unos días la semana pasada la propia patronal ha dicho que no a la ecotasa, no ahora, sino ni siquiera quiere hablar de ello en un futuro, ¿vale? Es decir que y el gobierno de Canarias, de izquierda, o eso pensábamos, ha cambiado totalmente su postura de partida, ¿no? Que además, como bien dice Esther, era un punto de partida del gobierno de coalición, ¿no? Pero bueno, creo que Andrés Baute pidió la palabra, o Tenerife, porque creo que está acompañado. Tenerife. Buenos días a todos, yo soy Víctor Hernández. Hola Víctor, estás un poco lejos, acércate. Estás un poco lejos. Ah, que no me oye. Se te oye lejos, Víctor. Que él es un malote y se sienta al final de la clase. Bueno, como decía, buenos días a todos, soy Víctor Hernández, compañero de la FSC. Bueno, yo por participar en el debate y bueno, agradecerle este tipo de reuniones y demás, porque se sigue aprendiendo muchísimas cosas. Yo completamente, ¿qué puedo decir? Completamente de acuerdo a todo lo que acaban de decir, sobre todo lo que acaba de decir Carmen en ese sentido. Y bueno, poner como ejemplo que en Canarias tenemos varios modelos, ¿no? Están las Islas Verdes, yo soy bombero y pues siempre un poco hablo del modelo que tiene cada isla, del turismo de masa o el turismo de las Islas Verdes, como el sentido de la gomera. Y el problema que tenemos con la clase política es la hipocresía, como por un lado venden un discurso y luego por otro hacen totalmente lo contrario. En Canarias en este momento la consejera de turismo es Gomera. Por un lado, como repito, nosotros tenemos un modelo en la Gomera concretamente, que es un modelo de no masa y demás, pero si luego nos ponemos a investigar un poco cuáles son los planes de futuro del Cabildo de la Gomera, con los planes generales de ordenación, como un núcleo pequeño como un Ballena del Rey, digamos que es el motor turístico de la Gomera, al final lo que vemos es que los planes son grandes crecimientos, grandes hoteles, como el planteamiento urbanístico no se basa en esa sostenibilidad y en ese crecimiento pequeño, sino
hasta lo que ha funcionado correctamente, cargarse. Entonces, un poco esa cuestión que... Y después, también un tema con respecto a lo que hablaban de todo el modelo. Y bueno, yo no sé si eso está recogido correctamente por el tema de la movilidad. Nosotros en Canarias tenemos siempre la estadística de que tenemos el número de vehículos por habitante probablemente más alto de todo el territorio nacional, pero a veces no contamos con el número de vehículos de alquiler que tenemos aquí. Cuando en la época de la pandemia, en los aeropuertos, cuando se paralizó todo, en los aeropuertos era increíble el número de vehículos que había por todas las emplanadas y demás. Y desde luego tampoco se ve por ningún lado que esas empresas de alquiler, esas grandes empresas de alquiler, estén apostando de una forma directa por el vehículo eléctrico y tal. Sí, es verdad que hay algunos vehículos eléctricos, pero uno se va a estos sitios de alquiler de vehículos y no se ve tampoco esa apuesta por ese tipo de vehículos. Un poco en ese sentido. Y eso, agradecerle la reunión. Gracias. Después quiero intervenir yo, Carmen. Primero, Pues no sé, ya que... si van a contestar algo a Víctor. Pues no sé si Carlos o Pablo quieren contestar. Yo debo reconocer que aquí se oye muy mal. No sé si es... Carlos ha levantado la mano. Sí, Carlos. Y Andrés Sí. también después, ¿no? Sí. Sí, bueno, el tema de la movilidad pues lo hablaremos con más detalle en la próxima sesión, ¿no? A finales de octubre, pero como efectivamente hay una medida, ¿no?, que planteamos para el sector turístico, que es los planes de movilidad específicos para destinos turísticos, pues claro, esto, desde luego, las formulaciones que hacemos de medidas son bastante genéricas. Claro, luego todo esto hay que concretarlo y yo creo que el sindicato está en condiciones de intentar concretar propuestas, por ejemplo, para planes de movilidad en determinadas áreas, ¿no?, como estamos haciendo pues en otros sitios, ¿no?, con el apoyo a lo mejor de ISTAS, ¿no?, que hay personas expertas en planes de movilidad y tal, ¿no? Cuando hablamos de movilidad para destinos turísticos, se adjunta el tema de los desplazamientos de los trabajadores que trabajan en los hoteles o restaurantes o actividades turísticas y el desplazamiento de los turistas. A veces se pueden conjuntar ambas cosas haciendo planes específicos para esas zonas, o sea, zonas donde hay mucha concentración de hoteles, sean al sur de Gran Canaria o al sur de Tenerife o en otros sitios, ¿no? Pero también hay medidas que se pueden plantear para sustituir lo que decía el compañero, ¿no?, de tantos y tantos vehículos de alquiler usados por 1 o 2 turistas o 3 turistas, ¿no? Entonces eso sería fomentando pues, el transporte público en general para ir a determinados sitios de interés turístico, ¿no? Y también, digamos, los propios hoteles pues, podrían tener hoteles o operadores turísticos o agencias turísticas, podrían tener, ya los hay, ¿no?, pero se podría desarrollar más e implementar más pues vehículos compartidos, ¿no?, de diferente tamaño, o sea, desde vehículos en los que caben 7 personas a pequeños microbuses que a lo mejor caben 12 o 15 y todo eso para hacer pues excursiones a determinados sitios. Es decir, intentar que el turista no alquile el coche durante una semana y vaya a todos los sitios con el coche, sino que tenga otras opciones, ¿no? Eso, bueno, por una parte. Y luego quería hacer un comentario sobre otra de las medidas que ha comentado Pablo, que está en el informe, que es la incorporación en los hoteles de energías renovables y autoconsumo. Cuando hablamos de planes para extender la incorporación de energías renovables y autoconsumo, no es tanto porque nos refiramos a que hay que subvencionar estas instalaciones. Lo digo porque hay un debate a nivel estatal, digamos,
sobre el tema de la subvención del autoconsumo, lo mismo que la subvención del coche eléctrico, porque el autoconsumo, en principio, en viviendas, digamos, bajas, ¿no? En casas, chalés, etcétera, etcétera, o urbanizaciones y tal, pues se lo está poniendo por la gente que tiene dinero. Y que hace sus cuentas y dice, bueno, yo me puedo gastar 2.000 euros, 3.000 euros para ponerme fotovoltaica, ¿no? Claro, el problema es que hay un sector enorme de población en situación vulnerable que es que no tiene esos 2.000 euros, no tiene ni para pagar el recibo de la luz. Entonces, ¿por qué vamos a subvencionar al que sí que tiene los 2.000 euros y por qué no destinamos ese dinero, digamos, a medidas más sociales, ¿no? Entonces, digo que esto es un debate que, mira, el otro día se celebraba en Madrid el 10º aniversario de la plataforma por un nuevo modelo energético en la que estamos, ¿no? Y ahí invitábamos a empresas, asociaciones de empresas del sector de la fotovoltaica y otras entidades y tal, ¿no? Entonces, las propias empresas pues decían que no hacía falta, esto ya lo han dicho muchas veces, o sea, que ya es tan rentable ponerse instalaciones de autoconsumo que no hace falta subvenciones, ¿no? Porque haciéndote cuentas, digamos, no, ese dinero se debería utilizar para otras cosas, ¿no? A nivel social, ¿no? Y esto de instalaciones hoteleras, o sea, los hoteles en muchos sitios ya se están poniendo desde hace tiempo solar térmica y ahora solar fotovoltaica, ¿no? Entonces, creo que no sería bueno subvencionar a los hoteles porque al final estás mejorando económicamente, pero el dinero público es el que hay, aunque ahora parece que vienen muchos fondos europeos y hay muchas necesidades sociales, incluso en temas energéticos, como para, digamos, facilitárselo a empresas cuando en realidad, como económicamente, ellas tienen capacidad, cierta capacidad de inversión. O sea que lo que hablamos de planes para incorporar energía renovable y autoconsumo en instalaciones hoteleras, creo que nos debemos referir más a ayudarles en asesoramiento, en promoción, en poner en contacto con instaladores, en facilitar a lo mejor las normativas, que no en todas las comunidades autónomas pues es la adecuada, ¿no? Para facilitar el autoconsumo compartido, por ejemplo. O sea, sería más ese tipo de cuestiones, más de procedimiento, administrativa, de información, que no en la subvención directa. Totalmente de acuerdo. Andrés había pedido la palabra y luego Gisela. Bien, yo creo que algún día deberíamos abrir el debate sobre ya no solo el modelo que tenemos en Canarias, el modelo turístico, sino además, me refiero a la capacidad de las islas en cuanto a la presión demográfica. Porque si es cierto que Tenerife soporta 6 millones de turistas anuales, los residuos que esto genera no somos capaces de gestionarlo. Sobre todo hablando de la economía circular, porque además no tenemos plantas que trabajen eso mismo, pero es que ya no solo es la presión demográfica de los turistas, sino de los mismos habitantes. Canarias ha aumentado en 500.000 habitantes en los últimos años, y esto es un sitio reducido. Yo no sé si suena mal el tema de limitar el acceso, pero es que realmente es un sitio reducido. Además, la industria turística no es capaz de asumir la mano de obra que hay. Seguimos teniendo 190.000 paradas. Es un debate, yo sé que es complicado, pero yo creo que sí deberíamos algún día abrir este debate, porque me parece que es fundamental para la subsistencia de Canarias, el deterioro que generamos en el territorio. Yo creo que no es asumible. Ya está.
Sí, Gisela. Sí, bueno, faltando mi promesa que dije que no iba a hablar. Lo siento. Faltando a mi promesa que dije que no iba a hablar más. Que no te respeto. No, es porque por lo que está comentando Carlos sobre la subvención. A ver, toda empresa canaria tiene la reserva de inversiones en Canarias para realizar inversiones. Ellas tienen esa subvención, es un ahorro fiscal muy importante que no deja de ser una subvención, porque además contablemente lo que se ahorra fiscalmente se registra como una subvención. ¿Vale? Así que no olvidemos que no hace falta subvencionar algo 2 veces. Vale. Y además es algo que repercute luego en sus cifras, porque van a ahorrar por otra parte. Si pones paneles solares en la azotea o en el tejado, ya no vas a pagar tanto de luz. Si pones una desaladora, al margen de la burocracia, permisos, etcétera, que esto conlleva, que yo no voy a entrar ahí, pero vas a ahorrar, o sea, vas a tener o sea, te vas a autoabastecer, ¿vale? Con una desaladora, con lo cual, a lo que voy es simplemente apuntar que no olvidemos nuestra reserva de inversiones, que es muy útil. Muy bien. Pablo. Sí, bueno, lo que quería comentar, al hilo de lo que estaba diciendo Andrés, efectivamente hay un debate complicado, es muy complicado, es un debate que es complicado, es delicado y que ya desde hace ya un tiempo, sobre todo últimamente también va saliendo en los medios, que es la sobrepoblación de las islas. Que tiene realmente que ver con esto que comentaba Gisela de los residuos que se generan, ¿no? La huella ecológica de Canarias es elevadísima, es enorme, una barbaridad, ¿no? Lo decía hace unos meses o un par de años un responsable político de la isla de Tenerife. Efectivamente está el debate de, ya no solamente está en cuestión de bueno, vamos a ver que el turismo sea distinto, que sea un turismo de más calidad, que no sea el turismo cervecero, que no sea un turismo que se mueva tanto, que un turismo que esté más tiempo, pero es que hay un tema, y es que los recursos no son chicle, el territorio no es chicle, entonces no se puede estirar, hay unos límites que se nos vienen encima ya sí o sí. Y es un debate que efectivamente yo estoy de acuerdo con Andrés, habría que ponerlo encima de la mesa, es complejo, que es poner freno al turismo. O sea, el turismo, por supuesto, es importante para las Islas Canarias, para muchos, para España, el Estado español es una fuente de ingresos enorme, pero hay que empezar a trabajar ya en la necesaria diversificación de la economía de territorios tan accesibles como es el canario y bueno, de la economía española en general. O sea, no podemos tener esta dependencia del turismo porque hay unos imperativos categóricos por medios, que son la limitación de los recursos y la limitación de la energía. O sea, de momento no hay aviones que funcionen con energía solar. Va a haber un momento en que el precio del avión no va a ser sostenible para que vaya ya la gente. Y por el camino hemos machacado a territorios como son los territorios insulares. Entonces, sí, efectivamente hay que empezar a poner encima de la mesa ese debate de la limitación del acceso. O sea, es ir más allá de la ecotasa. Es decir, bueno, hay un número, como la escoba de Altamira, es que hay un número limitado de visitantes. O sea, tú no puedes abusar del número de visitantes porque te cargas directamente el lugar donde los recibes, ¿no? Y estamos un poco en esa tesitura. Entonces yo creo que claro, es muy delicado porque se disparan todas las alarmas y al mismo tiempo te encuentras con que, bueno, pues si están ganando lo que están ganando en el sector turístico, si empiezas a hablar de esto, pues ya entran en cólera y en pánico simultáneamente. Pero sí, efectivamente yo creo que es un debate muy conveniente de abordar de manera urgente y en profundidad y con valentía, porque es cierto que bueno, pues nos estamos jugando mucho. Bájate la mano, ¿no, Pablo? Se ha levantado. Pero me he confundido de botoncito. Aquí tenemos 2 palabras, así que Esther. Bueno, pues yo, primero que nada, saludarles a todos y a todas y agradecerles nuevamente a Carlos y a Pablo
pues bueno, la implicación y sobre todo a Istas por este informe, que bueno, que las conclusiones son claras, la tenemos clara aquí en esta organización y lamentablemente no la tienen clara quien debería tenerla, que es, por un lado, desde luego que la patronal no la tiene clara. Mi experiencia última en las tertulias que precisamente están responsables de la COE Canarias, porque hay que decirlo, no solamente con el tema de la tasa turística que han dicho que no ahora y al futuro, es que han dicho que no se va, que lo tienen claro, sino también cuando en ese discurso decimos nosotros lo de diversificar la economía, respuesta de la COE en esa mesa, ya estamos, y de la COE, de la turística, ya estamos con el mismo cuento y la misma cantinela. Esa es su respuesta. O sea, tenemos el problema de que tenemos una patronal arcaica, analógica todavía, y que todavía, a pesar de lo evidente que es, lo tuvimos la evidencia en la pandemia, en el confinamiento, donde tanto las patronales como el gobierno de Canarias reconocieron en aquel momento que había que diversificar la economía, lo comprendieron, lo entendieron, los servicios esenciales, etcétera, etcétera, pero tenemos, o tienen ellos, memoria de pez porque ya están otra vez en la posición anterior, ya no se acuerdan de nada de eso y me da miedo, de verdad, escucharles ahora últimamente, porque volvemos a poner todos los huevos en la misma cesta con el turismo. Y además, cuando hablamos de un turismo sostenible, de otro tipo de turismo, la patronal que está en esas tertulias enfrente vuelven a lo mismo y además se enfadan y además de una forma incluso peyorativa en su respuesta. Por lo tanto, lo veo complicado. Y luego, por otra parte, el gobierno de Canarias, el gobierno progresista, que efectivamente en su acuerdo de gobierno tenía distintas propuestas conjuntas en torno a esto, al turismo sostenible, a modificar el modelo productivo, porque está claro que está agotado y Canarias es evidente, ¿no? Por todo lo que se ha dicho aquí, a pesar de la ley del cambio climático, a pesar de adelantarnos a 2040, pero ya eso no lo estamos viendo. Ahora estamos en otra situación, estamos en otra coyuntura que es, estamos peleando en una carrera a ver quién baja más los impuestos. Totalmente va en retroceso de todo lo que estamos hablando. Y tú lo habías dicho, miedo me da lo cercano que está no solo la guerra de Ucrania, las elecciones en Italia, los últimos comentarios estos de bajada de impuestos, y ahora hay una obsesión que la prioridad son las elecciones y el cambio climático ha pasado a un segundo plano, en mi opinión. Y bueno, simplemente era complementar lo que aquí se ha dicho, que ha dicho Carmen, y que ha dicho Isele, que ha dicho todos los intervinientes y ustedes incluso. Bueno, pues ahí estamos, a la expectativa. Y una cuestión que yo creo, perdón, que no hemos tratado, pero que sí se recoge en el informe, y lo hemos hablado en otro momento, es que seguimos pensando, y el sector turístico sigue pensando que el turismo del futuro va a ser igual que el de ahora, y no va a ser igual, es decir, ya hay una mayor concienciación por parte de los países emisores, de donde vienen los turistas a Canarias, en todo lo que tenga que ver con esta materia, ¿no? Con su huella de carbono, en fin, y eso va a hacer que de forma natural van a ir disminuyendo el número de turistas que vayan a llegar a Canarias, ¿no? Y esa misma concienciación va a hacer que a lo mejor Canarias, si no hace una apuesta importante por tener un turismo más sostenible y que sea su huella menor al venir a Canarias, van a dejar de venir. Y seguimos pensando, y eso es algo que salió en el debate hace 2 días, con lo de Cuna del Alma, que es verdad que además lo que dice el propio gobierno y los promotores del proyecto y el ayuntamiento que ha dado la licencia, es que la construcción es más sostenible, que respeta el medio ambiente porque es de una sola planta y se mimetiza con el terreno. Y digo, pero bueno, a ver, si lo que se van a crear, bueno, eran 4.000 y pico plazas, creo que van a quedar en 1.800 plazas más, pero es que no van a llegar tantos turistas, y a lo mejor lo que sí que vamos a hacer es que van a llegar menos turistas, y es verdad que se van a ir a esas partes porque van a ser más de calidad, pero que no, y qué hacemos con todo lo demás, ¿no? Porque no se está hablando de algo que Carlos comentó antes, ¿no? Y es que hay que rehabilitar
pero también yo quiero poner sobre la mesa que hay que rehabilitar toda esa infraestructura turística obsoleta, que es mucha, y hay en todas las islas, en los sures de las islas de las Islas Canarias, pero que hay que rehabilitar para no ser, a ver, no hay que rehabilitar con el único objetivo de volver a llenarlo de turistas, sino que una parte importante de esa rehabilitación tiene que tener una finalidad más, otro tipo de finalidad, ya pueda ser social o bueno, como bien decía antes, pues que se puedan convertir en viviendas habituales, ¿no? Y acabar pues con esos precios disparatados que están consiguiendo la vivienda en Canarias y en las zonas turísticas, que es prohibitiva, ¿no? Yo creo que también es un poco en el debate, hay que profundizar más en que si no cambiamos nosotros, de luego el turismo va a cambiar. Y entonces sí que nos vamos a quedar desfasados. Residencia para nosotros. Residencia de mayores, ¿no? O lo que sea. Pero en fin, que yo creo que también hay que... Y el empresario canario, en general, sigue sin tener esa visión de futuro, ¿no? Va a pensar, sigue pensando que lo que hay que hacer es llenar los hoteles, ¿no? Y no que realmente el turismo está cambiando. El turismo está cambiando. Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No aparezco en pantalla porque estoy aquí con la logística de la sesión, pero bueno, yo escuchando todas las intervenciones que han tenido lugar a lo largo de la mañana, ¿no? Y la conclusión de lo que debemos de apostar por ese cambio de modelo turístico, por impulsar otros sectores, por otras actividades, a mí me surgen ciertas inquietudes, ¿no? Porque está claro que esos 4 sectores que se expusieron, el sector primario, el industrial, el del conocimiento y el de cuidado, hay 2 que a mí me generan cierta inquietud. El sector primario ha vivido hasta ahora de subvenciones, de líneas de financiación, de ayudas al transporte, con un mercado laboral muy precario. Si el cambio que queremos hacia ese sector va a continuar en esa línea, no vamos a tener un empleo de calidad. Vamos a seguir teniendo un empleo en precario y con unas condiciones bastante pésimas. Y por otro lado también el sector de cuidados. La pandemia ha puesto en evidencia que el sector de cuidados está en una situación bastante penosa y que ha sacado a la luz las grandes dificultades que hay dentro de ese colectivo. Si no tenemos un trabajo de campo previo de mejorar esos sectores antes de hacer la transformación, nos podemos ver en que vamos a pasar la precariedad laboral de un sector, de un colectivo, a otros colectivos. Y creo que desde el punto de vista de esa transición, de ese cambio de modelos productivos, ser conscientes de por lo menos afianzar lo que queremos y hacia dónde queremos dirigir esa calidad del empleo, de esa repercusión social sobre la actividad que va a llevar, y no vernos en un trasvase de un problema de un sector que ahora mismo sí que puede tener una mejor estabilidad, se va y se nos hunde por la situación actual en la que se encuentran otros sectores de dichas características. Por tanto, esa fue, cuando fue la finalización de la presentación, la duda que me surge, ¿no? ¿Podríamos tener herramientas para que eso no se produzca? De que cuando hagamos esa transición sea una transición verdaderamente justa y a los colectivos que vayamos a ampliarle el cambio de modelo productivo verdaderamente sientan que hay un beneficio social y un beneficio laboral, o lo que vamos a tener es cambio estampita, pero con unas mismas condiciones que nos pueden repercutir y que no va a generar ningún tipo de beneficio, ¿no? Y esa es la gran incógnita que creo yo que se plantea también con estos cambios de modelo productivo, el interrelacionar el futuro que nos espera, que es un futuro bastante incierto en muchas de las materias, pero bueno, no sé, lanzo esta observación para ver qué opinan al respecto, ¿eh? Creo que Andrés Baute quería hacer una intervención y si no, Pablo José Moro. Sí. Andrés, si quieres. Andrés, si quieres. Vale, hola. 2 cositas. Sobre lo que acabas de comentar, para que no se me olvide, está claro que el problema del sector primario, tú sabes que ha sido en Canarias un monocultivo en manos de 3, porque ya no llega ahí en manos de 4, y es un sector caciquil
que hay que cambiar el paradigma de lo que es en sí el sector primario de Canarias y deberíamos de empezar a primar a lo que se produzca aquí y animar a que se produzca en estas medianías que tenemos abandonadas y para eso hay unas herramientas puestas que se crearon y al final solo ha servido para que se enriquezcan los 4 familias como las Cólogas en Tenerife o los Boni, que son propietarios, son caciques que viven de la explotación humana y con eso habríamos que acabar con el capitalismo. Eso entendía. Y lo que iba a comentar en relación a lo que ya dije de la masificación y demás y de la mano de obra, puramente basándonos en el sector turístico y en lo que significa para el trabajador. En los municipios de Adeje y Arona, el 40% de la población es foránea. Y en esos municipios solo existe un 7% de paro. Sin embargo, cuando nos vamos al resto de la isla, nos encontramos con que están en un 25 y un 30% de paro, donde está la población nativa. Y es que al final el turismo se encarga de importar mano de obra y no utiliza la mano de obra que tenemos aquí, ya sea por déficit de preparación de nuestros dirigentes hacia lo que realmente hace falta, pero lo que quiero decir es que ni siquiera con el turismo conseguimos acabar con el paro que tenemos en Canarias. O sea, tenemos una industria potentísima que es pionera, pero no nos soluciona nada, porque a la vez lo que hace es un efecto llamada de importación de mano de obra de esas mismas empresas que se ponen aquí y traen a la mano de obra de fuera. O sea, no ponemos ni siquiera remedio a eso. Yo creo que se me entendió lo que quiere decir. Gracias, Andrés. ¿Pablo? Sí. Sí, vamos a ver un poco como al hilo de lo que comentaba Víctor, vamos a ver, efectivamente, la transición energética en un contexto más amplio de transición ecológica y modificación y diversificación del tejido productivo canario es un proceso enormemente complicado, complejo y bueno, con un montón de dificultades, efectivamente, más aún en un territorio como son las Canarias, donde históricamente ha ido de monocultivo en monocultivo y el último monocultivo es el del turista. Entonces, bueno, pues ahora nos encontramos con que el sector agropecuario parece ser que, bueno, de las 30.000 hectáreas de tierras cultivables que hay en Canarias, solamente un tercio está en explotación y hay una clara orientación hacia el plátano y poco más, ¿no? Destinado a la exportación, ¿no? Y en pocas manos, y además con una serie de hándicaps como son históricamente el agua y también el suelo, donde hay una competencia cada vez más brutal por entre el sector residencial, otros usos del suelo y el turístico, y bueno, pues esperemos que con las renovables la cosa no vaya a peor si no hay una buena ordenación de lo que es la instalación de generación renovable, ¿no? Que también podría generar más tensión con el suelo. ¿Qué sucede? Bueno, las propias energías renovables pueden, y de hecho hay datos que así lo demuestran y experiencias que así lo demuestran, podría proporcionar agua desalada a un precio razonable para la agricultura. Hay un tema muy gordo con la gestión del suelo en Canarias, eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, ¿no? Entonces la idea sería conseguir trabajar, evidentemente desde las administraciones y las políticas, trabajar para que el suelo esté mejor repartido, para que haya una potenciación de los cultivos locales, las variedades locales, y que se piense en el autoabastecimiento y lo que es la soberanía alimentaria de las islas. No, bueno, una máquina de fabricar plátanos y mandarlos fuera, ¿no? Y encima que esto quede en pocas manos, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto es una transformación brutal del sector, o sea, no es directamente, pues vamos a darle más dinero a la gente que ahí tiene plataneras y vamos a extender las plataneras por todos los rincones de las islas, pues no, ese es el concepto, el concepto sería otro, ¿no? Y con el sector de cuidados, pues pasa también un poco parecido. Efectivamente, el sector de los cuidados, y como bien decía Víctor, la pandemia lo ha puesto muy de manifiesto,
es un sector enormemente precarizado, es un sector que necesita más atención y además una mayor extensión del sector de los cuidados. O sea, no solamente son los cuidados a las personas dependientes o a las personas mayores, sino bueno, pues el sector de los cuidados en el sentido más amplio del término. Entonces, bueno, eso significa también un cambio de mentalidad desde el punto de vista de lo que son los servicios sociales y de lo que es, digamos, el trabajo social y bueno, el poner en valor o poner en el centro a las personas frente a otro tipo de intereses, que quizás sea más utópico de lo que comentaba Andrés de acabar con el capitalismo, pero más o menos un poco es la idea, ¿no? O sea, la idea de que se necesitan unas transformaciones profundas de ese tipo de sectores, ¿no? Igual que evidentemente para potenciar el sector de la industria vinculada a las renovables, no nos olvidemos que tiene que tener un pie puesto, apoyarse en una I+D muy potente y los instrumentos Canarias los tienen en I+D. Lo que pasa es que tiene una muy baja inversión en I+D. Tendría que tener una mayor inversión en I+D para que eso también actuase como motor. Entonces, bueno, ya digo que el problema es enormemente complejo. Y también lo que comentaba hace un momento André, yo creo que yo soy de la opinión de que en el caso de Canarias la economía está absolutamente orientada, todo está puesto al servicio del turismo, o casi todo prácticamente. Con lo cual es muy difícil salir de esa dinámica y se corre un riesgo enorme. Y es que en el momento que también como comentaba hace un momento las compañeras Carmen y Esther, llegado un momento las cosas se pueden poner suficientemente difíciles, el turismo puede cambiar tanto y el acceso de la población visitante al turismo a desplazarse puede reducirse y nos podemos encontrar con que las grandes inversiones que hay en Canarias en el tema del turismo se desplacen a otros territorios y entonces Canarias se quede, pues como decía mi abuela, compuesto y sin novia, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa es la situación que es especialmente peliaguda y que de alguna manera en otros territorios peninsulares donde ha habido procesos de transición energética, bueno, pues con unas condiciones muy diferentes, pero bueno, han sido un varapalo importante. Entonces, bueno, pues la situación puede llegar a ser muy dramática si no se produce una transición turística justa y urgente. Claro. Sacar conclusiones, ¿no? Porque si no... ¿Hay alguna otra palabra? Yo creo que no. Veamos, yo creo que si no surge ninguna otra cuestión, pues podemos ir cerrando este debate. Yo creo que se han tocado muchos aspectos que los que estamos aquí estamos convencidos y convencidas y que realmente, bueno, pues tenemos que ir viendo de qué manera el resto de la organización lo va asumiendo, que está en esa línea. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo dudamos y que tenemos que seguir incidiendo en que nuestros planteamientos salgan del ámbito sindical y que seamos capaces de hacer partícipe a otros organismos, a la clase política y que de alguna manera se vean acorralados y acorraladas en el sentido de que hay que ser valientes y no solo, porque yo creo que este gobierno lo tenía claro, este gobierno de izquierda lo tenía claro en partida, pero luego vienen las presiones de la parte empresarial y el miedo al paro y en fin, hace que realmente modulen en sentido contrario esas líneas tan claras que tenían de partida, ¿no? Nosotros vamos a seguir apostando por llegar a todos los ámbitos con nuestro discurso, con nuestras ideas. Bueno, no sé si lo saben todos y todas, una de las conclusiones del debate que tuvimos hace 2 días es solicitar al presidente del gobierno una reunión que ya se ha solicitado en el día de ayer, pues un poco para hablar del proyecto de Cuna del Alma, pero realmente lo que hay detrás no es Cuna del Alma, sino hablar del futuro desarrollo económico
y por tanto también turístico de Canarias, ¿no? Y un poco pues ir viendo de qué manera podemos contribuir a que eso se haga realidad y que el propio gobierno vea que hay presiones por todas las partes para que se siga con esa línea que plantearon en un principio y que ahora mismo pues están desviando, ¿no? Yo creo que nada más, a no ser que Carlos o Pablo quieran aportar o cerrar un poco más las conclusiones, pero yo creo que ya el discurso ya se ha planteado las líneas que eran básicas, ¿no? Y que recogen el informe y que realmente los que estamos aquí lo tenemos claro, ¿no? Carlos, Pablo. Sí, yo no tengo nada más que añadir. Yo es que estaba pensando, y eso lo estaba comentando aquí, digo, no sé si hacer unas conclusiones, pero sería volver otra vez a plantear todo lo que recoge el informe y lo que aquí se ha hablado, con lo cual yo creo que sobra, ¿no? Vale. Pablo, ¿alguna otra cuestión? ¿O? No, me sumo a lo que acabas de comentar y también lo que acaba de decir Carlos. Vale. Si hay alguna cuestión más por los compañeros y las compañeras, yo me atrevo a pedir disculpas por los compañeros y compañeras que faltan y que iban a estar, pero tenemos muchos calderos al fuego, la Federación de Servicios está con movilizaciones, con temas de convenio, toda la organización ahora mismo está focalizada a las movilizaciones que se han planteado desde la Confederal para ese 7 de octubre, independientemente de todas las situaciones que se dan en cada uno de los sectores, con lo cual, entendiendo que no son buenos tiempos a lo mejor para estos debates, tampoco los podemos dejar de tener y seguir avanzando, con lo cual lo vamos a seguir haciendo. En unos estarán unos, en otros estarán otros y otras, pero hay que continuar, ¿no? Así que ya nos emplazamos para el siguiente, que si no recuerdo, lo estoy comprobando, lo hemos puesto para el 25 de octubre, así que seguiremos ahí intentando pues hablar y profundizar en este informe que yo creo que tiene mucho calado y que nos va a servir muchísimo como una herramienta sindical muy, muy importante. Y nada más, muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias a todos.